Sí, sí. ¿Os parece bien? Empezamos. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy estamos aquí para hablar sobre el proyecto de Distrito Danza. Primero, ¿de dónde viene Distrito Danza? Me gustaría decir que Distrito Danza viene directamente del Centro de Danza de Zaragoza, perteneciente al Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, que está directamente del Centro de Danza, digamos, vinculado con lo que es teatro principal y teatro de mercado, con salas de exhibición. Muchos de los proyectos, tanto a nivel de creación como de cartografía, que es un programa de recuperación de talentos que se han formado en Zaragoza y trabajan fuera, pues es un programa bastante interesante. A nivel formación igual, y luego el tema de divulgación, que viene programa rojo, que es el tema que tratamos hoy en concreto aquí con el proyecto Distrito Danza. Dale. Yo soy Amador Castilla, mi nombre es Amador Castilla y formo parte de un equipo, del equipo TECAD. Somos técnicos de actividades didácticas y proyectos artísticos, somos ex bailarines, a día de hoy dedicados al apoyo de la danza y creación de las artes escénicas del movimiento. Nosotros trabajamos desde el Centro de Danza en algunas de las ramas, una de ellas es el Distrito Danza. Distrito Danza, ¿qué es exactamente? Pues es un proyecto creado desde el Centro de Danza de Zaragoza y es una progresión de la actividad Danza en Acción. Danza en Acción es una de las propuestas educativas que lanzamos desde el Centro de Danza, viene ofertada directamente a los centros educativos de educación secundaria. Con esta propuesta nosotros los llevamos al Centro de Danza y en un espacio de 2 horas, a modo de centrifugado, les ponemos en tesitura, pues hacemos un breve recorrido por lo que es la historia de la danza contemporánea y luego entramos dentro ya de lo que es la creación coreográfica. Trabajamos en el movimiento a través de visualización y bueno, pues a través de las evaluaciones que íbamos recibiendo de esa actividad también vimos que había una demanda y por parte de profesores y alumnos por hacer una progresión de lo que sería el danza en acción. De ahí nació Distrito Danza, ¿sí? ¿Qué hacemos con Distrito Danza? Con Distrito Danza lo que hacemos es provocar un proceso de creación, con todo lo que hay detrás de un proceso de creación, de un espectáculo. Pues desde la coreografía hasta el vestuario, hasta la iluminación, hasta la coordinación, bueno, la capacidad de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Es mucho trabajo que hay detrás de un proceso de creación que esté directamente vinculado con las artes escénicas. Se desarrolla dentro del horario lectivo del curso escolar. Esto es algo que a nosotros nos gusta mucho, es decir, no es una mera extraescolar, nos gusta que esté dentro de lo que es la formación del alumnado en el currículo escolar, en el propio currículo escolar. Se desarrolla en el propio centro educativo, más varios encuentros en el centro de danza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que durante el curso, todo lo que es el proyecto Distrito Danza se va trabajando dentro de las aulas en los centros educativos con algunos encuentros que desarrollamos también en el propio centro de danza. Es entonces ahí cuando hacemos las puestas en común. O sea, es donde todo el trabajo que se va desarrollando en cada uno de los centros, llegamos al centro de danza y hacemos la puesta en común, con algunas coreografías ya, pues ya haciendo nexos de unión entre unos, entre otros, y ahí los chavales también se van conociendo, etc. Culmina con la representación del espectáculo en el Teatro Principal de Zaragoza. Ese es el colofón final, es decir, el final del proyecto de Distrito Danza durante el curso es acabar haciendo dueños a los propios chavales de los centros educativos del Teatro Principal de Zaragoza, que al fin y al cabo es su teatro, ¿sí? Y durante el espacio de 2 días, porque tenemos un día donde hacemos pues, emplazamientos y ensayo general, y al día siguiente tiene una representación de mañana y otra representación de tarde. En ese espacio de tiempo, del día anterior más el día completo del día de la función, ahí los chavales están conviviendo unos con otros, se conocen y trabajan en equipo de una manera muy intensa. Los objetivos de Distrito Danza pues tiene como finalidad estimular el espíritu crítico y despertar el interés entre nuestros estudiantes de educación secundaria. Esperamos poder conseguirlo. Creemos que a veces pues, un poco de interés despertamos entre los chavales. Es importante para nosotros difundir el lenguaje de la danza, ofrecer recursos educativos al profesorado. Ellos se encargan de generar a través del proyecto pues, dinámicas en el aula y promover la experiencia de la danza como una experiencia positiva, ¿no? Eso es importante. Luego, fomentar la capacidad de trabajo en equipo. Esto es algo que yo creo que ellos se han dado cuenta de que es importante que estén
es que el nivel de trabajo es muy intenso a veces. Ellos mismos se encuentran cuando llegan al teatro en el momento final y dicen, ostras, pues es que esto tenemos que ponerlo en marcha, es que ya, que se va a abrir el telón y no estamos del todo afinados, ¿no? Ahí es cuando de verdad se encuentran con la verdadera necesidad de trabajo en equipo, aunque ya en los encuentros de centro de datos también somos muy exigentes a la hora de trabajo en equipo. Favorecer la relación social entre centros de distintos distritos de nuestra ciudad, de ahí viene el nombre de Distrito Danza. Distrito Danza lo que pretende es hacer partícipes del proyecto digamos, a centros educativos de distintos distritos de la ciudad. Sí, son chavales que salen de sus distritos, vienen al centro de danza, se juntan, se conocen con chavales de otros barrios de la ciudad de Zaragoza, y luego al final confluyen en la producción final, que es el teatro principal, pues en el centro de la ciudad, procedentes de distintos distritos. El desarrollo del proyecto, pues una primera fase, que es la selección de repertorio musical, que para nosotros nuestra filosofía es siempre que podamos va a ser una composición original. Nos gusta que haya la creación de una música para el proyecto o para los propios chavales, ya para que podamos vivir el proyecto como una primicia de pe a pa, o sea, de principio a final, todo es estreno. La creación de la estructura coreográfica, un boceto, todo esto lo trabajamos nosotros, los técnicos de proyectos artísticos en el propio centro de danza. Hacemos nuestra mesa de trabajo, nuestro brainstorm, y vamos a ir creando un primer boceto de lo que creemos que puede ser interesante para poder hacer o fomentar el trabajo en equipo del que os hablamos. Elaboración de material didáctico para profesores y alumnos. También es importante pues, preparar un poco cuál va a ser la vía de trabajo, cómo vamos a trabajar con ellos, qué metodología vamos a utilizar. Ya os digo que la metodología que nosotros utilizamos y en la que creemos se basa mucho no en la exigencia técnica del movimiento, sino más en la visualización del movimiento, generar movimiento a través de ser capaces de visualizar situaciones, imágenes, etc. ¿no? Pero bueno, trabajamos, digamos que es la base de trabajo que utilizamos también en lo que era el Danza en Acción, el proyecto de donde nace Distrito Danza. La segunda fase ya nos metemos en las sesiones formativas teórico-prácticas con los profes, nos metemos en las aulas del centro de danza con los profes y ahí nos movemos y decimos vamos a trabajar así, vamos a saltar, vamos a enseñar esto, vamos a... Y ellos luego pues lo que hacen es extrapolar o trasladar este trabajo a las propias aulas y ellos empiezan a trabajar con los alumnos en el concepto del proyecto o de la coreografía o de la puesta en escena que nosotros proponemos. Luego, una vez hecha la creación de grupos de trabajo y seguimiento del proceso, pues ya nos ponemos en marcha. Es decir, nos vamos un poco coordinando, nos hacemos, generalmente vamos dos de nosotros esporádicamente, alrededor cada 2 semanas aproximadamente, vamos yendo, supervisamos un poco el movimiento, vamos viendo un poco cómo va yendo el trabajo en las aulas y a partir de ahí pues vemos un poco cómo va avanzando el proyecto. Distrito Danza, pues además de un proyecto artístico, como veis aquí, pues es educativo, es también una actividad formativa, de interacción social, fomenta la participación en la construcción de redes de comunicación, colaboración entre ciudadanos, redes de intercambio interprofesionales de la danza, de la música y del sector educativo, y lazos entre estudiantes de educación secundaria, un proyecto de inclusión, de interrelación y de creatividad que pretende involucrar en esta y en ediciones continuas a gran parte de la ciudadanía, ofreciendo la posibilidad de vivir una experiencia única e irrepetible. Y ¿tengo algo más por ahí? Pues sí, en esta segunda edición tenemos el Construyendo Ciudades, que ya se estrenó el año pasado, se ha vuelto a repetir este año, tiene una duración de 30 minutos, en ella han participado pues, el Instituto Pablo Gargallo, el Colegio de Pilar Maristas y el Instituto de Ramón Pinatelli. La música en este caso es original de Víctor Rubio. Después tenemos Distopía, que es el estreno de este año, que ha sido un complemento, digamos que se ha incorporado este año para el Distrito Danza. Es la nueva propuesta, tiene una duración de 18 minutos y aquí participan tanto el Instituto Horarios como el Instituto de Ítaca. Y la edición musical es una edición musical que, como sabéis, las ediciones musicales tienen que ver pues, con los samples, con los bucles, etcétera, etcétera, un trabajo que ha hecho Pataca que es interesante. Y aquí, pues para concluir, yo os diría que Construyendo Ciudades y Distopía este año se han juntado, digamos que se complementan para crear un único espectáculo que reflexiona sobre las sociedades utópicas y distópicas. ¿Sí? Sí que es cierto que a nivel espectáculo nos hubiese
digamos que nosotros, como a la hora de hacer la puesta en marcha del espectáculo, quizás tenía más sentido hacer primero la propuesta distópica, ¿no? para después terminar, digamos, de manera feliz, con una utopía. Lo que ocurre es que, claro, distopía resulta ser una movida más cañera que la que es construyendo ciudades. Por lo tanto, a nivel espectáculo, funcionaba más poner distopía al final, aunque el concepto sería una distopía para luego construir una sociedad conjunta que sería o podría ser la idónea. Lo que ocurre es que a nivel espectáculo, claro, también, como sabéis, cuando vamos a ver espectáculos, una primera parte suele ser más larga, la segunda parte un poquito más corta. Y yo aquí quiero terminar, para dejar paso a Amalia, a alumnos, a los chicos, etcétera, que creo que, que son los testimonios más interesantes. Bueno, yo tengo muchas cosas que contar, si sé contarlas, todo lo que hemos vivido durante este curso, pero a mí me gustaría que empezaran ellos, que explicaran un poco cómo han vivido todo el proceso. Yo lo voy a poner aquí y así voy a ir poniendo vídeos, imágenes y cosas de lo que es el proceso del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Si os parece bien? ¿Empiezas? Cómo se trabajaba en clase y los encuentros. Nosotros, y es Pablo Gargallo, hablaremos de cómo hemos trabajado, es decir, de la metodología. Primeramente, trabajábamos cada instituto por separado. Nuestra profesora, que previamente había trabajado junto con el resto de profesores y técnicos, nos daba las primeras indicaciones. Nos contaba la temática de cada escena y cómo la teníamos que trabajar. Casi todas las semanas venían los técnicos. A nuestro instituto venían Amador y Gema y nos corregían. Nos indicaban más concretamente cómo teníamos que hacer los movimientos corporales, la expresión y nos ayudaban a preparar las coreografías que teníamos que hacer. Algunas de estas coreografías eran improvisadas, otras eran coreografías que teníamos que hacer todos los institutos por igual y otras eran coreografías propias de cada instituto. Estas últimas son las que más nos han costado, ya que tener que inventar pasos diferentes escuchando la música nos pedía mucha creatividad y coordinación con el resto de los compañeros. Después de este trabajo en grupo pequeño, hemos aprendido a ser responsables en lo que cada uno estábamos haciendo, ya que cada uno de nosotros dependía del trabajo final. También con el trabajo en grupo nos hemos echado una mano todos y hemos hecho piña con nuestros compañeros del instituto. El segundo momento era el trabajo junto con los otros dos institutos que conformábamos construyendo ciudades, Maristas y Tinateria. 4 veces nos hemos reunido los 3 institutos en el centro de danza y hemos trabajado todos juntos cada una de las escenas. Ahí los 4 técnicos, Amador, Gema, Marta y Marco, nos ubicaban en el espacio. Nos corregían, nos daban más pautas de creatividad, de movimiento, de expresión, etc. En estos momentos en los que trabajábamos los 4 grupos juntos es donde hemos comprendido mejor la temática de las escenas y el hilo de la historia que queríamos contar. Ahí también nos hemos medido con los otros compañeros, hemos relativizado nuestros errores y también, en ocasiones, nos hemos dado cuenta de que teníamos que trabajar más. Es decir, nos han ayudado a responsabilizarnos más y a saber que somos parte de un engranaje más grande. Si fallábamos nosotros, hacemos fallar al resto. Además, en los descansos hemos podido conocer y convivir con los compañeros de otros institutos. Por último, nos queda, sin duda, el mejor de los momentos en grupo. El ensayo general de la tarde del miércoles y las otras 2 representaciones del día siguiente en el Teatro Principal de Zaragoza. Pese al cansancio y a los nervios, ha sido el momento en el que hemos aprendido lo que era una puesta en escena de verdad. Maquillaje, vestuario, trabajar con profesionales de las luces, sonido. Lo que hemos hecho es un trabajo profesional en toda regla. Muchas gracias. Bueno, podéis continuar hablando de cómo ha sido vuestra experiencia profesional. Pues, a ver, nosotros somos Álvaro... Un poco más fuerte, si no Sí, te más alto que los que Vale, hemos cada lado lado. y los policías. Pues, Nosotros somos Álvaro García y Inés Tiestos y somos del Tinateria. Bueno, pues nuestra experiencia personal, a ver, yo soy una persona pues, que nunca había actuado en un escenario ni he hecho ningún espectáculo, pero Inés sí tiene experiencia en esto. Sí, yo soy actriz de teatro y sé más o menos de qué va esto, pero bueno, esto ha sido una cosa muy diferente. Bueno, pues este ha sido como mi debut en los escenarios y ha sido bastante, muy bonito, muy fascinante todo, porque todo el trabajo que hemos puesto, los ensayos y además la puesta en escena que es maravillosa, todas las luces, el sonido,
el maquillaje es espectacular. A mí Distrito Danza me ha aportado muchas cosas. Y sobre todo yo no tenía ni idea de lo que era la danza contemporánea. Yo pensaba, no sé, que era la danza en plan danza, pero bueno. Y pues ahora tengo más idea de lo que es la danza. Y pues he conocido a gente muy maja también y pues más lenguaje corporal y esas cosas. Y eso. Pues a mí me ha aportado mucho compañerismo, porque aparte de conocer movimientos y aprender a soltarse más, pues el cuerpo ser más dinámico, compañerismo entre nosotros, porque hemos conocido a gente nueva y entre nosotros los del Birnatelli, pues trabajar juntos, hemos fortalecido nuestros lazos. Y para mí ha sido algo muy emocionante y las risas y los ensayos, trabajar con profesionales de verdad en esto ha sido un placer, de verdad. Y eso, que me llevo una experiencia muy buena de Distrito Danza. Pues que como lo he vivido, a ver, todos los ensayos era como si fuéramos bailarines profesionales, porque sí, además cuando estábamos en el centro de danza y así pues trabajar, de decirnos pues vamos a repetir esta escena, eso era tan genial, era muy... Pues sí, aparte yo soy una persona muy tímida y muy, no sé, muy revelada, pero este proyecto me ha ayudado a abrirme más hacia los demás, y es muy entretenido y muy divertido todo. A ver, yo no tuve ni miedo ni vergüenza, pero sí que sentí estos nervios que se sienten siempre, pero son nervios buenos, esos siempre son buenos. Y eso, muy emocionante. Y lo que más me ha gustado fue el día del estreno, que fue genial, y también haber actuado en el Teatro Principal, porque ha sido una meta conseguida, gracias, de verdad. Ha sido muy bonito. Sí, porque claro, tú dices, pues que el otro día estuve en el Principal actuando, eso no lo dice Es que cualquiera. eso no lo dice cualquiera. Mi padre vino con traje. Y eso, y lo que más me ha costado ha sido ponerme seria, porque estaba todo el rato haciendo chorras, todo el rato haciendo tonto y no me ponía seria. O sea, claro, es que, a ver, todo tan... Pues no sé, lo que más me ha costado a mí ha sido pues la hora de salir al teatro, al escenario, decir, es que me van a ver muchas personas, pero te recuerdas que has estado ensayando durante tantos meses y con personas que conoces. Sí, y claro, tú dices pues que aquí tiene que salir bien. Y al final salió bien. Y en cuanto a la evolución personal, ha sido que me ha cambiado mucho, ahora sé lo que es la danza contemporánea y pues ahora sé cómo va más los teatros por dentro, el teatro principal y eso, y he trabajado en grupo de otra manera, ¿vale? No siempre en plan la cartulina en el colegio y esas cosas, he trabajado más guay todo y eso, y ya está. Pues yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Y saber pues, abrirte más hacia los demás, ser más extrovertido, digamos, pues eso es lo que me ha aportado. Un poco más de, no sé, habilidad social que van ahí. ¿Y qué has aprendido? He aprendido pues mucho de danza contemporánea porque los movimientos del cuerpo eran muy divertidos, muy entretenidos todo. Y no sé qué más. Y yo lo que he aprendido ha sido que la danza contemporánea te transmite muchas cosas de una manera maravillosa, que es el arte, y muchas gracias, de verdad. Ha sido genial. Muy bien. Y ya está, ya. Marista, Sara, Sabine. Chicos, Lo siguiente. además, Venga. ¿cuánto agua os cambiáis de sitio? Se va a salir. Pues nosotros somos los alumnos de Maristas, Saúl, Cristina y yo, que me llamo Juan Miguel,
y vamos a hablaros de la experiencia como grupo en Distrito Danza. Bueno, pues la explicación de cómo se trabaja en clase y... no, perdón. ¿Cómo te has sentido con el trabajo de tus compañeros en clase? Pues, a ver, nos sentimos muy a gustos porque son gente que ya nos conocemos desde hace muchos años, pero es verdad que al principio pues te sientes extraño porque es algo que nunca has hecho, y el estar verano con tus compañeros y ver cómo lo hacen ellos, ver cómo lo haces tú, pues al principio te cuesta porque dices, a ver, pues claro, siempre nos conocemos, pero hasta este tipo de cosas nunca las hemos realizado. Pero bueno, al final todo es con confianza y va mejorando todo poco a poco hasta que lo vas normalizando, y al final pues era algo muy positivo. ¿Y con los compañeros de los otros grupos? Pues, a ver, sobre todo para conocer gente nueva, y también en muchos casos pues hemos hecho nuevas amistades, y con esto de Instagram, de WhatsApp y todo, aún seguimos muchos en contacto. Y también, como es gente que no conoces al principio, a mucha gente también ha servido para perder así un poco la timidez y hacer pues estos proyectos nuevos delante de gente, pues eso, que no conoces, y que al final te tienes que abrir a ellos sí o sí, porque si no, no hay buen ambiente. Pero vamos, en nuestro caso yo creo que todo el mundo, que hemos estado muy a gusto todos, sobre todo al final se veía como hemos ido forjando amistades y que ha habido muy buen ambiente de trabajo en todo momento, y bueno, muy bajos y se trabajaba muy bien. Si hablamos de la evolución con el trabajo con los compañeros, la verdad es que ha mejorado muchísimo. Desde el primer encuentro que tuvimos con la danza a principios de curso a la actuación en el teatro principal del pasado mes, la manera de trabajar ha cambiado una barbaridad, y eso se puede ir viendo encuentro tras encuentro, cómo cada vez nos íbamos cogiéndolo con más seriedad y vamos prestando más atención a las indicaciones para que todo saliera perfecto. Además hay que tener en cuenta que han sido muchas horas trabajando por un objetivo común, y eso se traduce en que queríamos que saliera todo perfecto el día de la actuación, y exactamente así fue. ¿Ha cambiado la relación entre vosotros del principio al final del proyecto? Sí, al principio, bueno, respecto con nuestros compañeros de clase, aunque nos lleváramos ya muy bien porque ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, la relación va mejorando porque vas descubriendo características nuevas de tus compañeros y cómo reaccionan a distintos tipos de actividades. Y pues yo qué sé, siempre que te puedes olvidar algún paso o te equivocas en algo, siempre tienes algún compañero que te está diciendo, te está guiando por donde tienes que ir, te tiene que decir. Entonces yo creo que se nota mucho compañerismo. Y respecto al resto de grupos, pues como ha dicho Cristina, pues que ha ido todo muy bien, que había mucha confianza al final, y al final hemos resultado muy bueno. Ya está. Hola, soy Beatriz Fornos, soy la representante de IES Ítaca, y voy a hablar de la relación que hemos tenido con los técnicos y profesionales. Aquí se recoge todo lo que hemos aprendido de ellos a nivel técnico y también a nivel personal. También hablaré de cómo ha influido esto en la relación con nuestra profesora del instituto, que hoy no está aquí presente, pues a del rollo. En la asignatura de Artes Escénicas y Danza, periódicamente aparece una persona externa al instituto. ¿Cómo hemos vivido esto? No es una situación normal, lo hemos vivido como una oportunidad de conocer a personas que nos han acompañado en un nuevo proyecto, nos han ayudado a superar vergüenzas, y cada uno de los técnicos aportaba algo diferente y nuevo. Esto nos ayudó también a saber adaptarnos a diferentes profesores, y creemos que es muy importante, ya que cada uno tiene su forma de transmitir las ideas, y esto nos hace estar más despiertos, además de enriquecernos como personas, madurar y ser mejor. ¿De qué manera ha influido este hecho en tu relación con la profesora del instituto? Para nosotros ha seguido siendo una referencia, pero con el apoyo de los técnicos nos ha permitido tenerla a veces como compañera de baile, bailaba con nosotros, más cercano a ella, mucho más. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar como alumno y tener en ocasiones dos o más profesores al mismo tiempo? ¿Crees que sería un buen sistema para extrapolar a otras asignaturas? Sí, como por ejemplo a educación física y matemáticas. Si tuviésemos más de un profesor, pues nos serviría de gran ayuda.
¿Qué aspectos positivos resaltaría sobre el trato de los técnicos? Creemos que han sido muy pacientes con nosotros, ya que sin ser profesionales nos han llevado a hacer un espectáculo muy digno y en un lugar idóneo para un artista como el Teatro Principal. Fue un orgullo para todos actuar allí. Y nos quedamos con estas frases, como por ejemplo, esta idea desarrollala, que nos la decía o Amador, Marco, Gemma, Marta. El día que terminamos la función nos dijeron: si os habéis atrevido a hacer esto, podéis llegar a hacer cualquier cosa. Creemos que es una frase que tiene mucha fuerza y a partir del primer día que fuimos a la excursión del distrito de danza, pues como que te sueltas más, pierdes la vergüenza, te relacionas con otra gente, muy contentos de haber actuado y un placer. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marta y ella es María y somos de Lelayos. Yo os voy a hablar un poco de la organización del día del ensayo, del día de la función, y María pues va a hablar de los técnicos. El día del ensayo quedamos a las 3:30, que la verdad cuando nos dijeron la hora pues no nos hizo mucha gracia, pero bueno, llegamos y nos asignaron un camerino a nuestro grupo, bueno, a todos, pero bueno, yo solo nosotros, y subimos, nos dejaron un rato para prepararnos, en plan peinarnos y cosas así, y bajamos ya a hacer el primer ensayo. La verdad es que estuvimos mucho más tiempo del que teníamos pensado porque hay que repetir muchas cosas, había cosas que no teníamos muy claras, entonces estuvimos bastante tiempo y al final se hacía un poco pesado, pero bueno, o sea, estuvimos bien. Y la verdad que cuando estuvimos encima del escenario en el primer ensayo nos dimos cuenta de realmente lo importante que era, y yo creo que hasta ese momento pues nos lo tomábamos más a risa o como un juego, pero cuando llegamos ahí pues realmente nos concentramos más. Luego tuvimos un pequeño descanso mientras mientras ensayaba Construyendo Ciudades, estuvimos un rato viéndolos y luego ya a las 8 hicimos un ensayo general. Fue todo súper bien porque ya habíamos repasado obviamente, pero nos metimos mucho en el trabajo, en lo que había que hacer. Y la verdad es que acabamos ese día muy cansados porque llevábamos mucho rato, salimos como a las 9 o así, pero bueno, teníamos muchas ganas para el día siguiente. Y al día siguiente, al día siguiente estuvimos 2 horas o así en el instituto y luego fuimos al Teatro Principal. Estuvimos repasando muy poco, alguna cosilla que teníamos dudas, y nos dejaron también un rato para pues, maquillarnos, peinarnos, etc. Y ya pues tocaba la primera actuación. La verdad es que estábamos muy nerviosos, o sea, mientras estaba actuando Construyendo Ciudades nos pusimos muy nerviosos, pero bueno, cuando salimos nos relajamos, dimos lo mejor de nosotros y la verdad es que nos salió bastante mejor, bueno, en mi punto de vista nos salió bastante mejor la primera, pero aún así estuvimos súper orgullosos de los resultados que hicimos. Y después fuimos a comer así todos juntos porque hasta ese momento no nos habíamos relacionado mucho con el Ítaca, la verdad, habíamos hablado 3 veces, pero estuvimos mucho más relacionados con ellos, mucho mejor. Y luego ya pues hicimos la función en la que nos vinieron a ver nuestros familiares. Para nuestro punto de vista nos equivocamos más, pero aún así lo disfrutamos igual que la primera y que estamos súper agradecidos de la oportunidad que nos habéis dado y pues muchas gracias. Bueno, os voy a hablar de los técnicos, que es algo a lo que no hemos dado tanta importancia, pero en verdad es esencial, porque sin ellos no habría efectos de luces, de sonido, no podríamos organizarnos también. Y bueno, respecto a las luces, es algo en lo que nos quedamos muy sorprendidos, ya que daba mucha riqueza al espectáculo, y sobre todo las luces de matriz del efecto de cámara lenta. Bueno, después también la música, que también estaba relacionada con el espectáculo y creaba un ambiente de un mundo dominado por máquinas, y bueno, el final que era como una liberación. También los coreógrafos que nos han acompañado durante todos los ensayos y todo son algo que nos ha ayudado a motivarnos y bueno, nos han aportado seguridad y todo, sobre todo en las charlas que nos dieron en el teatro antes de los ensayos o de los espectáculos,
en las que nos hacían concentrarnos en lo que estábamos, que no es fácil ya que éramos muchos y pues somos adolescentes. Y eso pues que nos han apuntado muchas cosas y se lo agradecemos. Bueno, y que al final todo salió genial, estamos muy orgullosos y se nos queda ese regustillo de poder repetir alguna otra vez todo el espectáculo. Y nuestros familiares también nos han dicho que era un espectáculo muy original y que estaban contentos también del resultado y nos esperaban que nosotros pudiéramos llegar a hacer algo tan grande. Y eso, pero todo no ha sido perfecto, ya que en mi opinión tuvimos fallos que a mí me parecían que eran muy grandes, sobre todo el espectáculo de tarde, pero luego le hablas con el público y casi no se ha dado cuenta ni nada. Entonces todo bien. Y bueno, que se han cumplido todas nuestras expectativas y bueno, incluso se han mejorado y pues animamos a todo el mundo de próximos cursos que si pueden vivir esta experiencia que lo hagan. Bueno, pues qué guay. Es que oír a los alumnos el montón de cosas que han aprendido, pues ya me da la sensación de que son algo que yo voy a contar, ¿no? Soy María Villacampa, soy profesora de música en el Ramón Pimartelli y conozco a los bibliotecas desde que empezaron con la primera actividad del servicio de educación, que íbamos un día y 2 horas, de danza en acción, y siempre, bueno, yo desde la primera vez me quedé alucinada de cómo en 2 horas eran capaces de montar una coreografía con adolescentes. Y siempre teníamos la idea, yo les decía, es que esto, si pudiéramos hacerlo, yo soñaba con estar una semana. Y cuando me propusieron estar un año entero, un curso entero trabajando con ellos en clase, que es una suerte, con los técnicos de danza, bailarines profesionales, que al principio los chicos a mí me daba la sensación de que no eran conscientes de lo que tenían ahí, trabajar con gente que sabe tanto dentro del aula, en la clase, siempre, bueno, yo no me lo pensé ni un momento, fue de lanzo y ya veremos cómo lo hacemos. Y después ha habido momentos duros, difíciles, que hay que tirar, que estamos todos muy cansados, pero merece la pena. Estas cosas siempre merecen la pena. Entonces yo creo que los chicos han aprendido un montón, que han aprendido a expresarse a través del cuerpo, pero también han tenido, para hacer el trabajo, han tenido que investigar ciertas cosas sobre la historia de la ciudad, sobre el escudo de la ciudad, han trabajado percusión corporal, estaban escuchando música contemporánea compuesta hace un año, que todos pensamos que es algo extraño, raro, que no están habituados, y acababan, salían de clase tarareándola, entienden un poco como la metodología de Dan Cross, de aprender la música a través del movimiento, pues entendían el fraseo, el pulso musical, los timbres instrumentales. Desde el punto de vista musical hay muchísimo aprendizaje, pero es que además se aprende haciendo. Y esto que es lo que estamos viendo hoy aquí a lo largo de todo el día es lo que el verdadero aprendizaje significativo, yo creo. Desarrolla un montón la creatividad porque había unas guías, pero unas guías que al principio daban mucho vértigo, bueno, tienes esta clase musical, crea, o haz círculos con tu cuerpo, y dices, pero yo pensaba que venía a bailar, tengo que hacer. Entonces todo esto desarrolla la creatividad, pero también creo que desarrolla mucho la abstracción, la capacidad de abstracción y lo simbólico, que no se aprende solo a través de las matemáticas. La capacidad de razonamiento espacial, ser consciente de que estás en el espacio de un teatro, tener que estar pensando en varias cosas a la vez. La capacidad de concentración, que antes nos hablaban en las experiencias de los 10 minutos, ¿no? Cómo pasar de la concentración de 10 minutos, bueno, pues aquí pasábamos a los 30, tienen que estar plenamente concentrados y lo conseguíamos. El poder del silencio, que es algo que en clase yo no consigo, pero aquí en la representación se conseguía. El silencio físico, sonoro, y el silencio corporal, y la fuerza del silencio corporal. Han aprendido mucho sobre el teatro en general, sobre las profesiones del teatro, han encontrado gente que se dedica a la danza, que es compositor, que son personas reales, que se ganan la vida con eso, que a mí también me parece muy importante porque muchas veces es un poco una lucha, ¿no? De las profesiones consagradas
y todo eso me parece a mí también muy importante. Y bueno, y luego como profesores yo creo que también nosotros hemos aprendido mucho, desde luego muchísimo sobre, tenemos una formación aplicable al aula, hemos sido capaces de hacer un proyecto largo y costoso y llevarlo al final. Es algo que yo como profesora a veces me cuesta, tienes ideas, planteas cosas, pero en función vas adaptando, y aquí como es un proyecto en red en el que estábamos comprometidos con mucha más gente, pues tienes que terminarlo y eso te da mucha satisfacción también al final. Y hemos estado en contacto, no solo ellos han estado en contacto con compañeros, entre nosotros hemos conocido a compañeros de otros centros con las mismas dificultades, los mismos problemas, las mismas inquietudes, y eso también enriquece mucho. Y por supuesto la relación personal con los miembros del centro de danza, que se queda para siempre y que es maravillosa desde el punto de vista personal. A mí me ha satisfecho mucho, y la relación con los alumnos y la satisfacción de las familias por ver a sus hijos ahí, ser capaces de hacer todo eso, que yo creo que dice, pues si es un adolescente que en casa tengo todo el día protestando y llega aquí y se transforman en el escenario, ver la responsabilidad que han adquirido todos ellos, el trabajo en equipo, cómo se ayudaban entre ellos, porque es que es un trabajo que no permite individualidades, que solo funciona si trabaja todo el mundo en equipo. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje personal y de todo tipo enorme. Y para mí el contacto con los alumnos a nivel emocional y a nivel físico, porque estás bailando con ellos desde el primer momento, en el primer encuentro solo de los profesores, nosotros ya nos ponemos en la piel de los alumnos sin ser especialistas en danza, y luego realmente tenemos contacto físico con los alumnos, que es algo que con los adolescentes a veces es difícil, y nos enriquece a todos y nos ayuda a todos a expresarnos y a ser mejores, yo creo. A mí bueno, yo si pudiera repetiría también, no sé, y bueno, creo que es algo que es el camino, no es una utopía, es el camino que hay que seguir y hay que continuar en este camino. Es fundamental. Y ya está. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Algún profesor que esté por aquí? ¿Quién le pregunta? ¿Que nos hayamos dejado? Sí. ¿Cómo se desarrolló curricularmente? ¿Asignatura de música? Sí. Hay muchos alumnos que son de la asignatura de cuarto de artes escénicas, es una optativa que hay en cuarto de artes escénicas. También se ha trabajado a través de educación física, que hay la expresión corporal, y a través de la música, que también es un apartado que está en la expresión corporal, lo que pasa que a veces no sé por qué lo obviamos. Entonces, en la clase yo personalmente lo daba en clase de música, entonces una de las horas de música a la semana la utilizábamos para trabajar esto, y es que están aprendiendo mucha música. Sí, pero el curso pasado participó también, había una profesora de inglés, había una profesora de lengua. O sea que a lo mejor consigues apoyos de otros departamentos también. A través de la tutoría también, porque es un trabajo en equipo. Sí, ahora os felicito porque me parece que la apuesta que tiene el manejo del cuerpo en relación con la música, las emociones, el pensamiento, o sea, es que me parece vital, me encantaría poder hacer eso alguna vez. Entonces, yo sí que quería preguntaros si esto solo lo hacéis con secundaria. Sí. Únicamente secundaria. Y los centros, por ejemplo, aportan algo económicamente. No. Lo único que hay que aportar es disponibilidad. Sí. También en la organización, porque teníamos 15 alumnos por centro, un centro de alumnos más, pero en teoría, en principio nos dijeron 15 chicos, y a veces eso de organizar en un centro es muy complicado, porque tenemos clases de 27 o de 28. Si no sé, si salen de la misma clase, claro, sí, salen de la misma clase, porque la idea es que sea en horario lectivo. Es un proyecto educativo que está dentro del currículum. Y entonces
disponibilidad muchas veces de otros compañeros que te ayudan para repartir la clase algunas veces. Que ya se ha acabado. Gracias, muchas gracias, muy bien, genial.